Bueno, buenas noches. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar algunos tópicos selectos, como ya se mencionó durante la noche, y específicamente no vamos a tocar algunos puntos que son manejo estándar básicamente en pacientes con metástasis cerebrales por tumores sólidos, como es la radiocirugía o la cirugía. Exclusivamente vamos a tratar algunos aspectos del pacientes HER2 en cáncer de mama. Tradicionalmente, la presencia de metástasis cerebrales en pacientes con cáncer de mama se ha considerado un evento tardío. En pacientes con enfermedad metastásica generalmente progresan primero a hueso, pulmón, hígado y posteriormente se van al sistema nervioso central. Sin embargo, en pacientes HER2 positivo esta teoría no aplica. Sabemos que en pacientes HER2 positivo la presencia de metástasis cerebrales puede ser un evento inicial en la evolución de la enfermedad. Y bueno, esto da pauta al paradigma de HER2. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de metástasis cerebrales al sistema nervioso central va a ocurrir frecuentemente a pesar del excelente control sistémico de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la incidencia de metástasis cerebrales en general en cáncer de mama? Antes del trastuzumab, nosotros observábamos en pacientes HER2 negativo una incidencia de metástasis cerebrales de aproximadamente 3.5% a 10 años y en pacientes HER2 positivos que no habían recibido trastuzumab un 7% a 10 años aproximadamente. Y bueno, no podemos dejar de lado los metaanálisis, en este caso aquellos estudios que utilizaron trastuzumab de manera adyuvante en enfermedad temprana en pacientes HER positivo, que independientemente del beneficio que hubo en casi todos los puntos, excepto en este, que era el desarrollo de metástasis cerebrales, bueno, esto abría la pauta de que, bueno, probablemente el trastuzumab tenía relación en el desarrollo de las metástasis o realmente era solamente la biología tumoral de una paciente HER2 positivo. En la enfermedad temprana, ya en la era del trastuzumab, de acuerdo a estos estudios de adyuvancia, encontramos que la presencia de metástasis cerebrales es de 6.8% a 10 años. Y en enfermedad metastásica, de acuerdo a diferentes estudios, en general hablamos de que 1 de cada 3 pacientes va a desarrollar enfermedad a nivel del sistema nervioso central en un periodo de 2 años. Eso habla de la importancia de este tema. Ahora, ¿existen realmente algunos factores de riesgo que podamos identificar que nuestra paciente vaya a desarrollar metástasis cerebrales? Bueno, sabemos que la susceptibilidad de recurrencia al sistema nervioso central en pacientes HER2 positivo realmente no es solamente por el hecho de ser HER2 positivo, es una susceptibilidad multifactorial. En este estudio retrospectivo, con más de 1,000 pacientes, de los cuales 219 eran HER2 positivo, encontraron que la supervivencia libre de metástasis al sistema nervioso central era menor en aquellos pacientes que eran HER2 positivo y que habían recibido tratamiento con trastuzumab versus aquellos que eran HER2 positivo y que no habían recibido tratamiento con trastuzumab, que es la línea roja, lo cual hablaría en contra del trastuzumab como un factor de riesgo per se para desarrollar metástasis cerebrales. Con respecto, esto es en relación a la supervivencia libre de metástasis al sistema nervioso central y este es en relación a la supervivencia libre de metástasis a este mismo nivel, pero posterior a la primera progresión sistémica. Vemos lo mismo, aquellos pacientes que fueron tratados con trastuzumab parecieran recurrir más al sistema nervioso central. En este mismo estudio, en el análisis multivariado, se encontraron que aquellos pacientes HER2 positivo que habían sido tratados con trastuzumab, que tenían tumores con un Ki-67 alto o bien receptores hormonales negativos, eran los factores de riesgo para el desarrollo de metástasis. En otro estudio encontraron aquellas pacientes premenopáusicas o bien menores de 50 años, receptores estrogénicos negativos o bien presencia de metástasis viscerales en el análisis multivariado como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad del sistema nervioso central. Sin embargo, en el análisis multivariado solamente el hecho de ser premenopáusica y tener metástasis viscerales hacían factores de riesgo para el desarrollo de progresión a este nivel.
Ahora, ¿por qué el HER2 positivo es un factor de riesgo para metástasis cerebrales? Ya hablamos de que realmente no podemos decir que solamente es el HER2, sino que es algo multifactorial. Hablamos ya algo en cuanto al excelente control de la enfermedad extracerebral y debido a esto, muchas veces el primer sitio de progresión va a ser a nivel del sistema nervioso central y eso, bueno, eso ya lo tocamos previamente. Sin embargo, existen otras teorías, como por ejemplo el Herceptin, sabemos que no atraviesa de manera adecuada la barrera hematoencefálica. Existe la teoría también de que los pacientes HER2 positivo tienen cierto tropismo a nivel cerebral para desarrollar metástasis, y el otro es que aquellos pacientes que tienen HER2 positivo van a desarrollar metástasis más voluminosas a nivel del sistema nervioso central, lo cual hace que clínicamente se pongan evidentes y se diagnostique la progresión a este nivel. Con respecto a la primera teoría, bueno, sabemos que el trastuzumab no atraviesa la barrera hematoencefálica. En estudios en pacientes con cáncer de mama HER positivo que tenían ya metástasis cerebrales diagnosticadas, se les midió el trastuzumab sérico sobre el líquido cefalorraquídeo y vemos que la relación pues, es muy pobre, no hay una adecuada penetración, aún en presencia de metástasis cerebrales, y en estos mismos pacientes, una vez que les daba radioterapia cráneo, aunque mejoraba la penetración, aún así no era adecuada, tomando en cuenta que en teoría aquellos pacientes que tienen metástasis cerebrales o bien que reciben radioterapia cráneo, por sí mismos estos dos factores hacen que la barrera hematoencefálica se encuentre rota y permitiera la penetración del fármaco. Sin embargo, esto vemos que no es así. Con respecto al tropismo cerebral en pacientes en humanos, pues no hay obviamente estudios al respecto. Esto se ha evaluado en modelos experimentales animales. Y bueno, aquí este es un estudio interesante en el cual esta línea celular de cáncer de mama de una paciente se administraba en la circulación sistémica del ratón y eventualmente desarrollaba metástasis en diferentes sitios. A este mismo ratón, una vez que desarrollaba metástasis al sistema nervioso central, se obtenían las células de esa metástasis, nuevamente se cultivaban y se administraban en otro ratón. Eventualmente desarrollaba metástasis y este círculo se hacía durante diferentes ocasiones y exclusivamente se tomaban las lesiones del cerebro para inocularlas en el siguiente ratón. ¿Qué observaban aquí estos autores? Bueno, que eventualmente obtenían una clona que exclusivamente iba a metastatizar al sistema nervioso central y no a otro sitio. Entonces, esto hablaría de un fenómeno de homing similar a lo que se observa en algunas células inflamatorias o del sistema inmune, en la cual sabemos que las moléculas de adhesión celular están involucradas. Sin embargo, esto no lo podemos todavía aclarar en el humano. Este es otro estudio interesante en el cual igualmente agarraron una línea celular de cáncer de mama y se la administraron de manera sistémica al ratón. Aquí observamos los puntos verdes que por método de bioluminiscencia con equipos automatizados, ellos contaban el número de lesiones y medían el tamaño de cada una de las lesiones. Este es un paciente con cáncer, un ratón que se le administraba la línea celular que no era HER positivo. Ahora, esta misma línea celular se transfectaba con el gen HER2. ¿Y qué pasaba aquí? Que aquellos ratones que se les daba la línea celular con HER2, que expresaban HER2 positivo, desarrollaban el mismo número de metástasis que aquellas que no eran HER2 positivos, sin embargo observaban un fenómeno interesante, que aquellas que eran HER2 positivo desarrollaban metástasis más voluminosas, aunque eran el mismo número. Y bueno, esto explicaría por qué pudieran presentarse de manera clínica más temprana y por eso detectarlas. Que bueno, finalmente son teorías solamente. Ahora, realmente el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que metastatizan al sistema nervioso central parecieran tener un pronóstico árido y sombrío. Sin embargo, vemos aquí en esta gráfica que aquellas pacientes HER positivo con metástasis cerebrales tienen una supervivencia de 1.19 años. No es el peor grupo. El peor grupo son aquellas pacientes triple negativo que solamente viven 0.24 años una vez que ya tienen metástasis cerebrales. Ahora, ¿cuál sería entonces la mejor escala pronóstica? Anteriormente nosotros utilizábamos la escala RTOG o RPA, la cual ya la conocemos, en la cual divide a 3 clases de pacientes, dependiendo de estas características, y aquí es importante señalar que las pacientes con mejor pronóstico, que corresponden a la clase 1, tienen una supervivencia media de 7.1 meses. Esta escala de la RTOG-RPA se ha validado para diferentes tumores sólidos como cáncer de mama, entre otros.
Sin embargo, en la actualidad existe este otro índice que se publicó este año, que es el índice GPA, que es exclusivamente para pacientes con cáncer de mama, y divide a las pacientes en 4 grupos dependiendo del estado funcional, dependiendo del subtipo molecular del cáncer de mama y dependiendo de la edad de la paciente. Aquí tenemos estos 4 grupos en los cuales el mejor grupo pronóstico es el grupo 4 con una supervivencia media de 25.3 meses, comparado con el RPA, que el mejor grupo solamente sobrevive 7 meses. Entonces, a partir de este año, esta es la escala que debemos de utilizar en pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebrales para determinar su pronóstico. Aquí pongo un ejemplo, una paciente de 59 años con un buen estado funcional, con un cáncer de mama luminal B, pero que tiene metástasis cerebrales a hueso de manera sintomática, además de sus metástasis cerebrales, si la catalogamos de acuerdo al RPA, le toca el grupo 2 con una supervivencia de tan solo 4 meses. Sin embargo, si la catalogamos de acuerdo al nuevo índice, que es el GPA, quedaría en la categoría 4 con una supervivencia de 25.3 meses. Vemos realmente que hay una discordancia importante y realmente este es el que se correlaciona mejor en la actualidad con el pronóstico de metástasis cerebrales en cáncer de mama. Ahora, con respecto a algunas estrategias del tratamiento, bueno, vamos a mencionar brevemente, este estudio ya se mencionó, básicamente en relación al efecto protector que se observó del lapatinib en aquellas pacientes que recibieron lapatinib con capecitabina versus capecitabina sola, y encontramos que solamente 4 pacientes recurrieron a nivel del sistema nervioso central como primer sitio de progresión versus 13 pacientes en los cuales recibieron solamente capecitabina, lo cual fue estadísticamente significativo. Recordemos que aquí estos pacientes eran excluidos para ingresar al estudio los que tenían metástasis cerebrales, por lo tanto no podemos hablar aquí de un rol en el tratamiento, simplemente pareciera tener un rol protector en el desarrollo de metástasis a este nivel. Con respecto al efecto ya terapéutico, tenemos estos resultados de estudios fase 2 en los cuales se utilizaba lapatinib a dosis convencionales y encontramos tasas de respuesta realmente pobres, de un 2.6% a nivel del sistema nervioso central en el primer estudio y de un 6% a nivel del sistema nervioso central igualmente en el otro estudio. Aquí la parte importante es que del segundo estudio, de los 242 pacientes, 50 de ellos se continuaron a una fase extendida de lapatinib más capecitabina. ¿Y qué encontraron aquí? Que observaron un 20% de respuestas adicionales con la combinación de estas 2 drogas, lo cual haría que la capecitabina por sí misma realmente no juegue un papel importante en el tratamiento. Realmente aquí el porcentaje de respuestas fue dado más probablemente por la quimioterapia. Ahora, en relación cuando ya se introduce el programa de acceso expandido de lapatinib, que como sabemos en los programas de acceso expandido los criterios de inclusión son más laxos, y aquí sí se incluían algunas pacientes con metástasis cerebrales con algunas características que fueran asintomáticas o bien que utilizaran dosis baja de esteroide. En este estudio, en relación a la experiencia británica, solamente eran 34 pacientes con metástasis cerebrales y bueno, encontraron que había respuestas completas del 3%, respuestas parciales del 18% tratadas con lapatinib y capecitabina. Y bueno, aquí encontraron también que aquellas pacientes que no habían recibido previamente quimioterapia con capecitabina les iba mejor en cuanto a la supervivencia libre de progresión que aquellas que ya habían sido expuestas al fármaco. Este es otro estudio, es una experiencia italiana de 30 pacientes, cáncer de mama HER positivo, que se trataban igualmente con el mismo esquema de tratamiento, la lapatinib geloda, con metástasis cerebrales, todas ellas. Aquí lo que observaron es que aquellas pacientes que habían recibido lapatinib capecitabina como primera opción de tratamiento después de la progresión a cerebro, les iba mejor que aquellos que la utilizaban, pero después de haber utilizado otra primera línea, y comparadas igualmente con aquellas que únicamente utilizaban trastuzumab más allá de la progresión. Ahora, ¿qué hay con respecto a continuar el trastuzumab más allá de la progresión al sistema nervioso central? Bueno, observamos que aquellos pacientes que les continuamos el trastuzumab no vamos a impactar en cuanto al tiempo de la progresión cerebral. Ya vimos por qué el trastuzumab no es útil realmente en el tratamiento, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, impactamos en la supervivencia global si continuamos el trastuzumab versus si no lo continuamos, básicamente por el excelente control de la enfermedad sistémica.
Ahora, el Herceptin también se ha utilizado como un radiosensibilizador, se han hecho algunos estudios, realmente son estudios pequeños, con resultados poco favorables, pero bueno, aquí en este estudio retrospectivo de 31 pacientes se les dio radioterapia holocráneo de manera convencional y Herceptin de manera convencional a todos los pacientes. ¿Qué observaron aquí? Respuestas completas del 19%, parciales del 55%, y lo más importante es que ningún paciente presentó toxicidad aguda mayor o igual a grado 2. Sin embargo, no podemos aquí con este estudio decir realmente si es útil o no, simplemente es seguro y faltaría evaluar en estudios fase 3 radioterapia sola versus radioterapia con Herceptin si realmente tiene algún rol o no. Realmente probablemente no lo tenga, sin embargo, para evitar no darle al paciente durante el tiempo de la radioterapia del tratamiento, bueno, lo podemos continuar sin ningún problema. Ahora, se han hecho algunas estrategias de prevención, realmente ninguna hasta el momento ha sido validada. Uno de ellos es el screening sistemático de metástasis cerebrales en pacientes HER2 positivo, la radioterapia profiláctica cráneo en estas pacientes y la optimización del tratamiento adyuvante. Sin embargo, hasta la actualidad no hay nada concluyente. Únicamente vamos a tocar aquí el punto de radioterapia profiláctica cráneo. Realmente esta es una práctica que no se ha estudiado probablemente de manera adecuada. Observamos en este estudio pequeño con 24 pacientes con cáncer de mama, las cuales 10 recibieron radioterapia profiláctica cráneo. De estas 10 pacientes, 2, a pesar de la radioterapia, desarrollaron metástasis al sistema nervioso central y 3 adicionales presentaron un deterioro funcional importante secundario al tratamiento, lo cual hace que no sea una opción adecuada como para intentar estudiar a estos pacientes. Sin embargo, si observamos que en la enfermedad temprana, nuevamente, el riesgo es del 6.8% a 10 años de desarrollar metástasis al sistema nervioso central y en enfermedad metastásica por lo menos 1 de cada 3 la va a desarrollar, probablemente en esta etapa de la enfermedad, en enfermedad metastásica, que tengamos un buen control sistémico, HER positivo, bueno, podría ser un buen subgrupo de pacientes como para explorar el uso de radioterapia profiláctica a este nivel. Y bueno, ¿qué podemos concluir finalmente? Las pacientes que tienen HER positivo, sabemos que estas se van a considerar como un factor de riesgo para desarrollar metástasis cerebrales, sin embargo no es el único, sabemos que es multifactorial y bueno, en general se deben de buscar estrategias más efectivas en cuanto a la prevención y al tratamiento de las mismas. Eso es todo, muchas gracias.